Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés, soy su profesor de guitarra en el proyecto del Ministerio de Cultura. Tenemos el nombre acá, la guitarra al sonar, melodías para interpretar. En este primer tutorial vamos a estar hablando acerca de unos conceptos básicos. Voy a tratar de no ser muy monótono y muy extenso, con la finalidad de que no se aburran un poco, pero pues sí quisiera abordar algunos temitas que es importante que conozcamos. Como primer concepto, quisiera que entendamos los orígenes de lo que nosotros vamos a conocer, como la música, todo esto que vamos a ver a continuación. También vamos a abordar temas como los sonidos, de dónde esas primeras personas que decidieron interpretar o que decidieron fomentar este arte de la música, cómo fue que iniciaron en este proyecto, digámoslo, en ese concepto. Vamos a tratar de identificar los ritmos, de dónde surgieron también y entender por qué es importante la unión de los ritmos y la melodía a su vez. Y pues abordando al final un concepto general de lo que sería la música. Entonces como primer aparte vamos a decir de dónde fue que surgió la música. Bueno, esencialmente el origen es desconocido, ya que inicialmente, pues obviamente no podemos decir que la música se inició y las personas de una vez tenían una guitarra o tenían un piano o tenían un instrumento allá a mano. Entonces en realidad no fue así de sencillo. La música en sus inicios pues era simplemente una manera de interpretar algún tipo de sentimiento que tuviera la persona en ese momento. Se puede decir que incluso la música, el origen se remonta al origen del lenguaje. Imagínense ustedes, si el lenguaje, lo antiguo, lo primitivo que puede ser, la música no tiene mucha diferencia de edad en ese ámbito. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? Yo les decía hace un momento, ¿por qué una persona empezó a decir, bueno, yo quiero hacer música? La respuesta está precisamente en intentar expresar o exponer esos sentimientos que una persona tenía sobre algún caso en específico. Me llamaba la atención la manera en la que el profesor, teníamos hace un momento, el profesor de danza, decía que en el caso de la danza ellos la interpretaban o la realizaban en los momentos en los que tenían algún tipo de sentimiento él ponía el ejemplo del nacimiento de un niño. Entonces las personas se ponían a danzar por ese sentimiento de felicidad. Entonces entendamos que ahí es donde la mayoría de los artes se van a desarrollar, ¿verdad? Precisamente por la necesidad de transmitir un tipo de sentimiento de una forma en específico. En nuestro caso, pues va a ser por la música, ya sea que tú quieras cantar o tocar un instrumento, o ya sea que tú quieras bailar, o ya sea que tú quieras pintar o hacer algún tipo de arte. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo se descubrió? Bueno, yo les decía que se descubrió en un momento similar a la del lenguaje, pues eso lo tenemos ahí. Bueno, bien, ahora bien, una manera pues también de entender estos orígenes, pues va a ser diciendo un punto en específico donde se generó. No sé si ustedes probablemente se han escuchado acerca de las culturas por allá por Grecia, por allá por esos lugares. Bueno, justamente en esas partes fue donde se originó la música, precisamente hablando de los espartanos, no sé si lo han escuchado, fueron los primeros a los que se les motivaba a que aprendieran este arte. Incluso el mismo, bueno, siendo la música uno de las materias, digámoslo de este modo, básicas en su aprendizaje, básicas en su enseñanza. Recordemos que esta cultura espartana era muy enfatizantes en la disciplina, en la forma en la que ellos realizaban su aprendizaje y todo su tipo de cultura eran muy disciplinados en esto. Esto me parece bastante interesante porque va a ser algo en lo que personalmente los profesores de música les vamos a, a exigir bastante énfasis en que sean disciplinados. Bien, bueno, entonces es importante eso de la disciplina, de la entrega que vamos a tener con este aprendizaje.
Incluso ustedes han escuchado, espero que sí lo hayan hecho, de un filósofo llamado Aristóteles. Él en bastanticos escritos menciona y hace énfasis en este arte. Imagínense lo antiguo que puede ser esta cuestión, vamos a llamarlo así. Entonces, yo antes de definir, pues, o bueno, vamos a decir antes que si nosotros nos ponemos a pensar un poco en este origen de los sonidos, a pensar un poco en cómo las personas empezaron a interesarse y a definir de una forma más concreta este ámbito musical, pues podríamos pensar, bueno, las personas veían de pronto el canto de las aves. Es importante también, ya en la actualidad, en este tiempo contemporáneo, saber pues, que las aves cantan incluso en tonalidades, o digámoslo de este modo, cantan afinadas. No vas a escuchar la mayoría de esos pajaritos que escuchamos, que cantan pues lindo, que cantan bonito, cantan en tonalidades muy afinadas, en estructuras muy bien definidas. Entonces, este origen de los sonidos y de interpretarlos, pues se remonta incluso a eso que el hombre primitivo notaba, a lo que el hombre primitivo veía en la naturaleza. Entonces, la música no solamente va a hacer que tú realices un sonido, porque realmente tú podrías interpretar cualquier sonido y decir, bueno, estoy haciendo música, pero no es tan sencillo. Obviamente la música tiene que ir acompañada de un patrón rítmico que pues vaya acompañado de esa melodía que tú estás interpretando. Si te pones a pensar un poco en la forma en la que tú vas a interpretar próximamente, espero, yo te voy a enseñar, voy a tratar de inculcarte que no solamente va a ser que tú rasgues la guitarra y que generes un sonido, pues obviamente tienes que tener un concepto, tienes que tener unas bases rítmicas que también pues vamos a ver. Ahora, yo quisiera que allá, en tu casa, tú investigaras acerca de cualquiera de estos conceptos que yo te voy a dictar ahora mismo. Yo tengo conceptos acá como van a ser la afinación, la altura, la clave, el compás, la escala cromática. No te estoy pidiendo que realices conceptos definidos ya, sino que tengas una idea. La escala diatónica, las frecuencias, lo que sería el oído absoluto, el oído relativo, lo que sería el registro, síncopa, tonalidad y tónica. Me gustaría que cualquiera de esos, que tú allá en tu casa investigues sobre 2 o 3 conceptos de estos, me parecería genial, y que podamos pues abordar un poco en una ocasión en la que nos veamos acerca de cualquiera de estos sonidos. Me parecería son unos conceptos básicos, pero que son esenciales para esto que nosotros vamos a ver. Entonces, ya como un concepto general de lo que sería la música, podemos decir que es el arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal, atendiendo las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Bueno, me parece un concepto que podemos memorizar fácilmente. Simplemente combinar sonidos con un patrón rítmico y sin, pues obviamente salirnos de las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo. Entonces, de esta manera yo quisiera culminar este primer video tutorial. Me parece que es información que debemos tener. Yo sé que nosotros cuando empezamos a tener interés por un instrumento, lo que queremos es simplemente interpretar rápido, aprender y eso, pero pues estas cosas, créanme que son importantes. Entonces, muchachos, nos vemos en una próxima ocasión.